dos queridas amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, estamos iniciando una nueva actividad de la Central Gerontológica Internacional. En este caso, representando a la red internacional número uno, está el magíster Roberto Orden, el cual vamos a presentarlo. Licenciado en Psicología, magíster en Gerontología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, pasante en Instituto Matías San Sebastián, es jefe del Departamento de Coordinación Sociosanitaria del PAMI, Obra Social Jubilados Nacionales Argentinos, corredactor del primer manual de cuidadores dentro de dicha institución, docente y consultor de proyectos gerontológicos, colaborador ad honorem del doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Realmente un excelente profesional que ya hemos tenido oportunidad de ya estar en varios eventos con él y realmente Roberto siempre es interesante realmente su presentación. Bueno, el gusto es grande. En Buenos Aires ya son las 20:30. Ujú. Eh, Acá me está diciendo confirme su idioma hablado. Calculo que debe ser por la inteligencia artificial, ¿no? De repente tal vez, pero no sé, se puede ignorar. No me figura español, así que bueno. No importa. Eh, Ujú. Porque dice guardar. Bueno, perdón, la No hay tecnología. problema. Bueno, Luigi, es un gusto, ya sabes, y es un honor. Eh, Necesito sí que me compartas Sí, cuando allá, puedas. claro. Vas a poner las diapositivas. Ya está Claro, bien. Claro, claro, pero no, me equivoco. ahí llega otra persona muy importante, ¿no? También conocida. Ya, En realidad, la propuesta de hoy es como en el fútbol, cortito y al pie. ¿No es así? ahí Eh, está, ya. Ya estás, sí, 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 ya sí. puedes compartir. Vos Ahí. sabés que yo trabajo bastante con la informalidad. Eh, Quiero un poquito señalar este título un poco hermético sobre algo que venimos trabajando desde hace muchos años con muchos compañeros, entre otros el doctor Eugenio Semino, un gran luchador en pos de los derechos de las personas mayores en mi país y en mi ciudad. Pero también, Luigi, ¿Mm? por eso te invitaba a que te metieras cuando quieras en esto que a lo mejor de un modo forzado decimos exposición. Creo que es muy pertinente que analicemos en esta oportunidad, desde esta perspectiva de la complejidad, no solo los problemas gerontológicos, sino la importancia que tienen las redes para las personas mayores. Porque este es un debate, y de paso te voy ya eh, proponiendo cosas, ¿no? Porque este es Ajá. un debate que no puede esperar y que por algo es muy importante, es muy pertinente que los mayores nos ubiquemos dentro de este tercer milenio. ¿No es así? Bueno, si me permiten voy a compartir, si me deja la Sí. A ver, tecnología. espera, déjame ver si. A ver, ya. Sí, sí, Adelante. sí, estoy ya en trance. Bueno, en lo que respecta a lo formal, seguramente muchas de las placas las vamos a pasar rapidito. Ujú. Eh, a ver, acá, que me dice ocultar panel de video. No, perdón, ocultar, coma, ahí está. Así tenés, ven bien la pantalla, ¿no es así? Sí. Eh, bueno, esperen que, disculpen, que oculté algo que no tenía que ocultar. Mostrar panel de video, ahí estamos.
Ahí estoy. Así los puedo ver un poquitito algunos. Bueno, la propuesta en primera instancia entonces es tratar de pensar desde la lógica, lo que algunos llaman las ciencias de la complejidad, Acá. todo lo que es el proceso de envejecimiento en el marco también de la Central Gerontología Internacional, que también resuena con la necesidad de trabajar en red, donde Luigi es un gran constructor de toda esta problemática. Bueno, se me ocurrió a esa, de alguna foto que habías incorporado, cambiarle un poco la difusión y puse lo que también la inteligencia artificial había evocado como el cuadro La balsa de la Medusa. Más o menos en el siglo XIX, principios del siglo XIX, hay un gran naufragio donde iban cientos de personas, quedan 200 y al final se salvan 20 e incluso hubo escenas de canibalismo. ¿Cuál es la idea, me parece importante, de este naufragio? Que en esta pintura y en esta simulación que hace la inteligencia artificial, nosotros vemos personas, hombres y mujeres, con la expectativa, mirando hacia adelante y otros agonizando y casi no soportando la travesía de lo que para muchos puede ser el naufragio del envejecimiento. ¿No es así? Entonces, desde este lugar tormentoso, con aguas difíciles, vamos a tratar de sobrevivir, de llevar a puerto, como decía Hermann Hesse, ¿se acuerdan en Siddhartha? Él termina llevando de un lugar a otro a los viajeros, ¿no es así? Era un reparador de sueños. Bueno, tratemos de ver qué sueños podemos alentar y sobre todo, como dice acá un poquitito a la izquierda, pensar que no somos solo reproductores de recetas internacionales, sino que nos toca codiseñar soluciones desde la intuición, por supuesto desde la buena fe, anticipar problemas del envejecimiento, entender contextos complejos, crear estructuras lógicas adaptadas a situaciones cambiantes. Todo esto suele estar fuera de la lógica de los algoritmos. Parecería que es alguien muy crítico, algún poeta, algún literato. No, escribe esto Bill Gates. Ah, Sigamos. Vamos a tomar como referencia algo que es bastante frecuente en gerontología, cuál es la iniciativa de la década del envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque nos tenemos que referenciar en algún marco común aceptado internacionalmente y que rápidamente plantea 4 campos para ser feliz en el envejecimiento. No, 4 campos críticos. El primero, luchar contra el edadismo. Es una síntesis de los 4 círculos con círculos dentro. El segundo, trabajar en favor de las capacidades de las personas mayores. El tercero, garantizar una asistencia y servicios de salud, sobre todo en la atención primaria. ¿No es así? Y el cuarto campo, brindar plazas y respuestas para prestaciones a largo plazo. ¿Qué les quiero decir? Como todas las recomendaciones internacionales, esto es un test proyectivo y cada uno ve lo que quiere en estas recomendaciones. Pero desde la lógica de la complejidad, que ahora vamos a avanzar, la idea es que estas esferas están en absoluta interdependencia. Algunos teóricos defensores de las teorías de la complejidad dicen, están en interdefinición
Seguramente si le pedíamos a la inteligencia artificial que pusiera esas esferas en movimiento, fíjense que algunas son esferas y otras son elipsis, que está Ah, dando también idea de movimiento. Todo esto de la complejidad nos invita a una situación con un gran desafío, que es considerar que quizás los parámetros con los que nos veníamos manejando son insuficientes. Y esto no nos tiene que paralizar. Y mucho menos en el campo del envejecimiento. Esta es la propuesta. Y ahora, rápidamente, vamos a ver ahí ok. para sobresalto de Luigi. Ah. Vamos a ver, esperen, un segundo, ahí. Quiero achicar un segundito. Acá estamos. Vamos a ver rápidamente algunos videos de 2 minutos, no se asustes, algunos ya los conocen, para tratar de pensar en vivo y en directo de qué estamos hablando con estas esferas y a qué nos referimos con complejidad en el campo del envejecimiento. A ver si lo ven, ¿eh? Permiso. Ahí ustedes están viendo la comparación. Sí, Vapores de convección. perdón, 2 segundos, ¿eh? Allá. Ajá. Ahí. A ver si podemos alargar. ¿La ven? ¿A la señora? Ajá, claro. Ahí va. Disculpen mi torpeza. No, Si hay problemas son 2 minutos nada más, ¿eh? Si no hay hay problema. problemas, es una artista muy conocida, actriz muy conocida y cantautora, adulta mayor. No se puede reproducir, envía comentarios. Ah, sonamos. No, Bueno, a lo pero mejor. no puedes resumir lo que dice. Sí, 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 ya va. Déjame ver si puedo pescar Ah, la segunda. Tampoco. Bueno, no pudimos reproducir. Vamos a lo siguiente. El show debe continuar. Lo que veíamos, o lo que les quería proponer, era precisamente una señora que decía, conocida, ¿me van siguiendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Hola? Aquí estamos. ¿Están Sí, la viendo la pantalla se ve. sí. Bueno, Sé que la seguridad social, sí. ¿Qué es la seguridad social? ¿Y por qué hablar de la seguridad social? Porque esta actriz lo que nos plantea es precisamente el tema de controles. Perdón, ¿eh? Lo que nos plantea es que la jubilación es un desastre y que es un horror, absolutamente un horror, el tema de que uno esté trabajando y de repente pasás a cobrar la mitad de lo que venías cobrando hasta ese momento. ¿Me van siguiendo? Entonces, en esto aparece indisolublemente que no es únicamente, a mi entender, un tema aislado de la previsión social y de los saberes. Si nosotros nos referenciamos precisamente en estas esferas, podríamos decir de que acá está en juego el edadismo, está en juego la limitación de las capacidades de una persona que tiene una serie de capacidades y que van a estar limitadas en lo que le resta de su vida, precisamente
por una decisión burocrática y administrativa. Y por otro lado, va a confrontar con una atención sociosanitaria que muchas veces es insuficiente. ¿A dónde quiero ir? Que esta persona que se queja tiene razón. Únicamente que no podemos pensar, Luigi, desde la perspectiva únicamente del haber jubilatorio. El haber jubilatorio es fundamental. ¿Por qué? Porque precisamente en base a eso se construye el diario vivir. En mi país, la Defensoría del Pueblo está estimando que los saberes mínimos de nuestros jubilados y pensionados nacionales son la tercera parte del seguimiento que hace este organismo de garantías respecto al monto deseable. Hoy no llegan a 400.000 pesos y la canasta básica de los adultos mayores está por arriba del 1,5 millones. Ahora bien, esto es lo que nos decía, desgraciadamente no lo pude pasar, discúlpenme, lo había probado en mi Zoom, ¿no? Pero no me lo admite este Zoom. Bueno, precisamente porque un problema complejo no significa que no tiene solución. Significa que nos obliga, esperen que paso rápidamente, que nos obliga a pensar desde un conjunto de variables que hacen a la seguridad social. ¿Y qué es la seguridad social en este momento en mi país y en muchos países? Perdón, ¿eh? Se exalta algo que nosotros conocemos, es muy frecuente, desgraciadamente, o empieza a ser más frecuente, sobre todo en medios urbanos, la inseguridad individual. Dentro de esto está el maltrato a la persona mayor. Queremos llegar al concepto de seguridad social. Pues bien, junto con este amigo, con Eugenio Semino, desde hace ya varios años venimos hablando que la seguridad social, en su dimensión amplia, es una herramienta óptima para confrontar con la mirada dominante la inseguridad individual. ¿Me van siguiendo? Nosotros confrontamos seguridad social frente a inseguridad individual. Entonces, la seguridad social se orienta a eliminar problemas, ¿no?, de nuestra vida, por la pobreza, la miseria, el desempleo, pero incluye una serie de dimensiones que no están tradicionalmente desde esta idea de la complejidad en el campo de la seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos que el campo amplio de la seguridad social lo conforman 4 componentes que devienen de los mismos ingresos, de las mismas fuentes de financiamiento y que tienen y se orientan a fines complementarios, que son la salud, la educación, el trabajo y la previsión social. ¿A dónde quiero ir? Que no podemos trabajar de modo separado y que los procesos de desarrollo y de ajuste, por ejemplo, en mi país, donde hubo un brusco, no quiero hablar de política y estrictamente política partidaria, no se asusten, donde hubo un brusco ajuste en el campo de la previsión social, al mismo tiempo hubo un ajuste en educación, al mismo tiempo hubo un ajuste en salud y próximamente están proponiendo un ajuste en trabajo. Esto pone en evidencia la interdefinibilidad, la interdependencia entre estos 4 campos históricos de la seguridad social. Nosotros tenemos la obligación de entender la seguridad social de las personas mayores en términos, por ejemplo, Luigi,
de las ofertas que hacemos, por ejemplo, en el campo también, de la capacitación de las personas mayores. La capacitación no está aislada, no puede estar aislada de los problemas del día a día que cursan las personas mayores. La salud no puede estar aislada de la previsión. Ambas tienen que ser sustentables, pero a la vez equitativas, que es un gran debate, pero precisamente por eso necesitamos trabajar en redes para evitar esta cosa que atraviesa muchos países, que tiene que ver con la polarización, que tiene que ver con las grietas y que tiene que pensar en instituciones racionales, sustentables y de calidad. No podemos confrontar con el desafío de la complejidad del envejecimiento si no repensamos un modelo de seguridad social que no puede reducirse en el campo, ¿no?, de los mayores solo a la previsión. Entonces, tenemos ahí un debate ético pendiente. Muchas veces, Luigi, hemos estado en muchísimos congresos. ¿Cuál es? Incluir las voces perdidas. ¿De quiénes? De los mismos integrantes de este colectivo. Muchos de ellos son profesionales, como en mi caso, he estado años formándome, pero hace falta hacer un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque saben lo que decimos los mayores. Esto es una vieja historia, lo que yo oía hasta de chico. Los mayores decimos, los y las mayores, no hay derecho. ¿Lo tienen presente eso? No sé en qué idioma hablo, no me entienden. El tiempo no me alcanza, no me da el tiempo. ¿Les resuena estas palabras? Entonces, tenemos que recuperar las necesidades sentidas y es un esfuerzo en mixturar esta especie de hibridación de este mundo digital con el mundo del siglo pasado. Entonces, este es un gran desafío y este desafío lo asumen las redes sociales. Por otro lado, el trabajo, porque he hablado de la capacitación, ahora vamos a hablar de la salud y de la cobertura sociosanitaria de los mayores. El trabajo también tiene mucho que ver y muchas veces las organizaciones de trabajadores no nos incluyen adecuadamente en sus políticas, porque no solo pasa por reclamar un punto 2 respecto a los saberes previsionales. Entonces parecería que las centrales sindicales se disculpan. No, acá tiene que haber un esfuerzo permanente para recuperar también esas voces perdidas, aquellos que entregaron todos los años laborativos a una empresa o al Estado y que tienen y deben de tener en las centrales sindicales y en los gremios todo el reconocimiento del caso, porque si no, hay algo que no funciona, porque no funciona la trama y la historia de estos trabajadores. Se dan cuenta cómo estos 4 campos de la salud, la educación, el trabajo y la previsión están obviamente entrelazados, dando cuenta de la complejidad de este fenómeno. Bueno, un segundito que quiero ir un poquitito más arriba. ¿Qué significa entonces complejidad? Significa que tenemos que dejar de lado ideas absolutas de progreso, la naturaleza no lineal de muchas de las cosas y sobre todo que las situaciones que atravesamos los mayores constelan circulan alrededor de temáticas y de problemáticas con límites imprecisos
entre lo social y lo sanitario. Y sobre todo, tenemos que aceptar la dimensión de lo complejo con la presencia de conflictos, el reconocimiento de las paradojas, sobre todo la idea de incompletud. Incompletud, es decir, que no alcanzamos únicamente con nuestra libre decisión. Necesitamos de los otros. Y lo más interesante, que la complejidad no se define por la superposición de estos aspectos que yo nombraba rápidamente, sino que estamos en la obligación de sistematizar cada caso, cada situación, y no solo en soledad, Luigi. No podemos, desde distintas ciencias, hablar por separado de problemas que son de matriz compleja. Los mayores, muchas veces, algo que oí siempre me gustó mucho de un sanitarista muy importante, devienen de un código genético, pero también devienen de un código postal. ¿Qué predisposición tiene una persona y dónde ha vivido, dónde ha trabajado, cómo ha sido su vida? Esta complejidad no puede ser abordada solo desde las ciencias sociales en separado o solo desde la salud en separado. Entonces, el gran desafío es que estamos asistiendo a problemas, el envejecimiento es un problema en movimiento, y a la vez que estos sistemas cambian, están en procesos continuos de diferenciación e integración. ¿Y saben qué? La clave de todo esto es la pregunta o las preguntas que nos hacemos y la necesidad de trabajar no solo desde los resultados, no, porque yo vi esto, ¿no? Entonces vengo con toda la investigación. No, tenemos que hacer el esfuerzo de sistematizar los problemas en conjunto. Y en ese sentido, yo estoy con una mirada muy optimista respecto a lo que podría ser el concurso de los elementos digitales. ¿Por qué? Una anécdota. En el PAMI hasta hace poco, la institución en la que trabajé muchos años de la cobertura de los jubilados nacionales, utilizaban unas fichas digitales, creo que se llamaba CRM, para compilar una serie de intervenciones. ¿Saben en qué? En las denuncias. Y estas mismas fichas tienen que ponerse al servicio de la integración rápida a tiempo real entre las distintas miradas de distintas disciplinas, sobre todo en situaciones complejas. ¿Me van siguiendo? Entonces, la informática nos lleva también a colaborar y no a ponernos como que esto es en sánscrito. No, el tema es qué uso hacemos de la informática. Si lo usamos para las denuncias, donde todas las personas que intervienen van sucesivamente, o si lo usamos para resolver la complejidad a partir de este paradigma, que es un paradigma dialógico, que nos exhorta a construir una ciencia integradora, políglota y por lo tanto inter y transdisciplinar. Es decir, una ciencia que nos permita salir de la fragmentación en la que viven hoy todas nuestras disciplinas, incluyendo la mía de origen, que es la psicología. Si yo tengo que hablar de lo mal que estamos trabajando, los colegas de la salud mental, en la atención que requieren las personas mayores, entre otras cosas, porque tienen poca capacidad de compra de servicios. ¿Por qué? Porque precisamente esto que les decía al principio, el 70% de los jubilados del espectro nacional están cobrando los saberes mínimos, entonces son indigentes. Entonces, esto es un conjunto, no estoy culpabilizando a los colegas, estoy diciendo que mientras no podamos dar cuenta de la complejidad, no estaremos
trabajando en un clima dialógico, ¿no? Entonces, tenemos que reunir en esta seguridad social este conjunto de elementos que constelan y que se articulan para que la seguridad social sea social y segura. Y para no seguir perpetuando este otro paradigma adverso, que es el paradigma del miedo y de la inseguridad individual, que desgraciadamente transversaliza por un conjunto de factores, no solo por la violencia urbana, a muchos integrantes del colectivo de las personas mayores. El segundo corto que íbamos a ver se trataba de un señor que entraba de una película rumana que se llama La Noche del Señor, muy breve, que se llamaba La Noche del Señor Lazarescu. El señor era un ingeniero que tenía dolor de panza porque le gustaba tomar alcohol, consulta a los vecinos, le dan una medicación, termina en el hospital con una paramédica. Y el médico, harto de la cantidad de pacientes desbordados, le dice: ¿usted por qué toma? Usted es un indecente, usted no tendría que estar acá ocupando una plaza. Bueno, Lazarescu, que había sido en su vida laborativo de ingeniero, se intenta levantar y se cae. Esa era la imagen que quería compartir con ustedes. ¿Qué sucede? Nosotros en muchas charlas, y hago la autocrítica, hemos utilizado esto para poner en evidencia el maltrato asistencial. Hoy podemos decir que es una situación tremendamente compleja, porque no se sabe dónde empieza la situación del que maltrata y cuál es la situación del que recibe ese maltrato. Porque esto, como dicen los teóricos de la complejidad recursiva, significa que de alguna manera el efecto deviene en causa. ¿Hasta dónde era maltratado el profesional que maltrataba al señor mayor, a Lazarescu, porque llegaba con dolor de estómago por haber consumido alcohol y por haberle puesto medicación no pertinente? Entonces, esto nos lleva a pensar muchas veces que el hospital no puede ser el primer lugar donde arriba una persona mayor. Por eso, en estas dimensiones que analizamos rápidamente en el envejecimiento saludable, tiene que haber una serie de recursos que al menos muchas veces en mi país no existen. ¿Por qué? Porque el hospital, como decía Marc Gauguet, es un no lugar muchas veces, es un lugar de serialización, es un lugar donde se pierde la identidad. Entonces, paso rápidamente, el paciente no sabe dónde ir. Lazarescu no sabía a dónde ir, no sabía porque no había policonsultorios, porque el médico del primer nivel, en mi país, en PAMI, se llama médico de cabecera, que también hoy está con serias dificultades, no lo había podido contener o no existía. Y todo eso tiene que ver con una organización que es muy linda en los congresos, que tiene que ver con la atención primaria, pero que a la hora de la verdad los mayores asistimos despavoridos para ser atendidos en hospitales que no entienden muchas veces lo que nos está pasando, porque el sistema no está articulado y porque este sistema le hace el juego al edadismo y este sistema indirectamente rechaza todo lo que es la cronicidad. ¿Y saben por qué? Porque los mayores tenemos enfermedades crónicas. Y mis hospitales en mi país, en la puerta de todos ellos aparece una leyenda: Hospital General de Agudos. Cuando una persona, por una y los personas mayores muchas veces tenemos problemáticas agudas sobre un trasfondo de problemáticas crónicas. ¿Me van siguiendo? Hay una asincronía, no se cumple la tercera esfera
del envejecimiento saludable. ¿Y saben lo que pasa cuando se intenta rechazar a una persona mayor? Lo tratan de sacar diciéndole al familiar, ojo que va a contraer un virus intrahospitalario, lo cual es cierto, pero lo que están buscando es ganar esa plaza, esa cama, muchas veces. ¿Por qué? Porque no hay otro lugar, muchas veces, donde puede de alguna manera desembarcar ese paciente, porque ese hospital no está preparado para la cantidad de patologías múltiples que tiene un paciente adulto mayor. Y el otro caso, también denigrante, no, es un caso social, los familiares no se preocupen. Muchas veces los familiares no saben qué hacer. ¿Me van siguiendo? Cómo esto en sanitarismo se llama selección adversa. El actual modelo de atención es un modelo sumamente asistencialista, pasivo, discontinuo, con sobremedicalización, con uso irracional del medicamento y de las prácticas diagnóstico-terapéutico. Todos factores relacionados con la lógica del mercado de la salud. Pero ¿qué necesita? Los mayores necesitan una atención personalizada, continua, integral y progresiva, evitando los efectos colaterales de los actuales sistemas disociativos. Todo esto hace a esta complejidad y esta imbricación recíproca entre estas cuatro esferas que desgraciadamente vuelven a ser leídas como test proyectiva y cada uno se engancha con alguna de las esferas y deja de lado el edadismo, deja de lado la capacitación, la formación, la información que requiere cualquier usuario de servicios y deja de lado la calidad de atención y provee a la selección adversa y trata de que los mayores no consuman prestaciones, sobre todo en los periodos críticos, lo que llamamos las temporadas altas. Por ejemplo, en este momento estamos en una temporada de invierno, entonces hay mucha gente requirente de servicios de internación. Bueno, el último caso tenía que ver, la última película que no pude mostrar, precisamente con una señora que recibía la atención de sus dos hijas y bueno, si hacía pis y caca, era incontinente. Entonces las dos hijas le trataban de enseñar, y es una escena muy interesante, La caja de Pandora, es una película turca, 2 minutos también era, Luigi, no te iba a robar mucho tiempo tampoco. Y precisamente en un determinado momento la mamá, cuando están diciendo, bueno, pero la otra hermana dice, no, pero tendríamos que llevarla al hospital, y la primera hermana dice, no, ¿qué van a decir nosotros dos? ¿No? O sea, toda esta culpa cultural. ¿Por qué? Porque los cuidados están feminizados y porque es una forma de violencia de género. Entonces la señora que le están mandoneando, que está agarrada, que está gritando, le da un cachetazo a una de las hijas. Esa era la escena. Entonces, acá, estimados, estimadas amigas, está uno de los problemas más serios que lo hemos comentado también en este ámbito, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Estamos ante un tsunami social y epidemiológico que nuestra sociedad, al menos nuestros políticos en la Argentina, niegan. ¿Por qué? Porque no se atreven a pensar seriamente en un sistema de cuidado. Es inevitable para enfrentar esta ola que empieza a devorar ciudades y que no es solo por el desastre ambiental que estamos sufriendo, por imprevisión y también por una falta absoluta de la idea y de la asunción compleja de los problemas, ¿no es así? Esta ola viene de adentro de nuestra sociedad y ocurre en esta señora que está recibiendo el cuidado de su hija. Entonces,
los problemas de los mayores son de naturaleza compleja. Lo dijimos hace un ratito. El modelo principal de morbilidad son las enfermedades crónicas. No es que no tienen problemas agudos. Tenemos que tener respuestas para las enfermedades crónicas. En mi país no hay más hospitales de mediana y larga estadía. A mí me gustaría saber si los hay en Perú y si los hay en otros países. He visto hospitales de mediana y larga estadía, por ejemplo, en España. Todo esto no se habla, no se discute, ¿no es así? Entonces, acá lo que tenemos que trabajar, también lo hemos adelantado en otras reuniones, Luigi, estoy corriendo todo lo que puedo, ¿eh? Y No, aparte, no hay menos problema. mal que no dramaticé las escenas de la película, ya sería un desastre. No, está bien. Esto vos sabés que me hace acordar de que es siempre emocionante el tema de la capacitación, porque siempre tenés que salir a poner el pecho. Y tengo el enorme honor de haber estado también muchas veces con Eugenio, con Dora misma, con otros compañeros, con Mariana, donde siempre faltaba algo, o nos faltaba un enchufe, o nos faltaba y teníamos que salir a enfrentar. Me acuerdo que hemos dado charlas de gerontologías incluso en estaciones de bomberos, pero con mucho honor, con mucha alegría de poder poner el pecho. Y hoy también nos toca poner el pecho entre todos, ¿no? Y disimular las dificultades. ¿Por qué? Porque debemos continuar. Entonces, ante esto, ante los problemas de la dependencia, no podemos trabajar desde lo que los epidemiólogos llaman, trato de no hablar en sánscrito, falacia preventiva, equivocación, error, mal razonamiento. ¿Cuál es la falacia preventiva? Luigi, ya lo hemos hablado en otras oportunidades. No podemos trabajar sobre los sectores de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esta ola trabaja sobre un sector que ya está dependiente, pero hay otro sector enorme que está en la misma mesa que va a ser en breve o de aquí a unos años. Y saben que no alcanza esa prevención si solo trabaja con los sectores de alto riesgo. No quiero hablar de las políticas sociales contra la pobreza porque ocurre el mismo error. Porque ocurre el mismo error. Entonces, tenemos que trabajar sobre este conjunto de condiciones de modo articulado que nos plantea el desafío del envejecimiento saludable en el diseño 21-30, precisamente con todas estas esferas integradas. Y esto es hacer prevención sobre la población en general y sobre los mayores también. No solo sobre estas dos señoras, que por otro lado son conocidas, tienen que ver con mi vida, ¿no es así? Son muy queridas las dos, amigas, sino que hay que trabajar sobre toda la población. Esto tiene que ver con el concepto de complejidad. Esto tiene que ver con la no linealidad, con las no recetas parciales, con algo que Carlos Matus, un gran, quizás uno de los principales, junto con Mario Testa, planificadores o teóricos de la planificación, decía las ciencias y la política. En ese libro, él plantea cómo todas las academias vemos por separado los problemas. Por eso las preguntas relacionan, por eso las preguntas hacen crecer la ciencia. Y con las relaciones de colegas y de las voces perdidas podemos mejorar la respuesta. Esto también tiene que ver con la cooperación democrática y no con profundizar las diferencias. Bueno, el cuidado ya lo sabemos, ¿no? Agrupa muchas necesidades físicas, biológicas, afectivas, emocionales. El cuidado social y culturalmente está a cargo de mujeres y la crisis del cuidado, ¿hay una voz? Sí. Ya, ok.
¿Con qué tiene que ver? Con que la cantidad de personas dependientes aumenta y la proporción de personas en condiciones de cuidar baja. Léase crisis del cuidado. Paso rápidamente. ¿Qué sucede? Desde esta feminización, desde esta obligación sacrosanta que tienen las mujeres de llevar adelante el cuidado, terminan como en estos carteles, ¿no? La tensión constante conlleva situaciones de estrés. Es una reacción ante estímulos que desorganizan la conducta habitual de cualquier cuidador. Y los besos la memoria está en los besos. Un texto impresionante de la doctora Merce Boada del Instituto Calatalá de Neurociencia. Después de años de heroicidad, la heroína se convierte en víctima de la situación. No tiene escapatoria, solo si se convierte en verdugo. ¿Entienden? Queda el maltrato como único camino. Bueno, esto lo pasamos. ¿A dónde quiero ir? Quiero tomar un texto que es bueno, lo tengo acá a mi lado, Complejidades del Saber. No podemos reducir la cultura del cuidado a su razón instrumental. No tiene que ver estrictamente con que le enseñemos a algunas personas cómo se tienen que desempeñar en algunas prácticas. Tienen que aprenderlo, pero básicamente tenemos que compartir la idea de que el cuidado, como dice Heidegger, es la esencia del ser humano. Radica en su capacidad de reconocerse vulnerable y hace a la construcción de actores que puedan construir precisamente, valga la redundancia, sistemas integrales de cuidados para que los y las mayores preserven sus lugares de residencia. Primero, porque no alcanzan los recursos para las internaciones residenciales. Y segundo, por una cuestión ética fundamental o bioética. Los mayores quieren estar en sus domicilios. Entonces, el cuidado para Heidegger va a ser el conocimiento del ser. Yo soy muy malo en la cuestión fonética. Hay una frase, hay una palabra que es quere, que es la capacidad de entender y de recibir al otro, sobre todo escuchando lo que el otro necesita. Hace poquitos días saqué un artículo a propósito, creo que Luigi vos lo viste, de cuidadoras, y que era un grupo de mujeres trans que estaban haciendo su ingreso laboral en una residencia. Y lo que yo rescataba, más allá de la temática de género, es que quienes cuidan tienen que tener y hacer proceso, tienen que tener capacidad de espera y no solo apurar los acontecimientos. ¿Me entienden? Esto lo leí por primera vez en un texto de un religioso que era Fray Mamerto Menapace, un hombre con una profundidad enorme, que relataba su experiencia en el viaje donde iba a encontrarse con el funeral de su madre. Y él decía precisamente esto que yo menciono y que se me movilizó en esa película, Cuidadoras. Tenemos que construir este proceso profundamente humano del reconocimiento de nuestra fragilidad y la fragilidad del otro, ¿no? Tenemos que repensar nuestra humanidad a través de la actitud del cuidado, lo que Denis Magnamovich llama en la cultura del cuidado, en la complejidad desde el saber, cuidadanía. Me parece un término profundamente audaz e innovativo. En el mito de Higinio o de Higino, ¿no? La diosa cura es la que está encomendada por Saturno
de acompañar al ser humano durante toda su vida. ¿Por qué? Porque Terrus, la tierra, le da el material, Júpiter le da el espíritu al ser humano, y ella, la diosa Cura, que en realidad cuando se hace presente es la diosa Cuidado, es la que va a acompañar. Discúlpenme que tome una imagen femenino, pero estoy simplemente traduciendo una interpretación de un mito, y un mito, que es el mito de Higinio. Entonces, este mito pone sobre el tapete la idea de que no alcanza el autoabastecimiento y la atomización del individual. Estamos inexorablemente relacionados con los otros, ¿no? Y también Cura es la que va a acompañar hasta el río Leteo aquellos que están agonizando, y en ese río, al tomar las aguas, al beber de las aguas de ese río, se va a proveer al olvido de la vida anterior. En esta metáfora creo que hay una cantidad enorme de imágenes que alientan este concepto de la cuidadanía, que no puede ser simplemente el apoyo instrumental. Es necesario el apoyo instrumental, es necesario apoyar a los cuidadores, es necesario proveer de ayudas externas, pero el cuidado es un elemento nuclear y central en las políticas sociales y las políticas que prevén cómo enfrentar ese tsunami social y epidemiológico de la dependencia y la actitud ante el envejecimiento. Entonces, no podemos dejar de mencionar la complejidad de este campo. Bueno, la teoría de la complejidad nos invita al diálogo, nos invita a la innovación, a la complementariedad, a la solidaridad, a la aceptación de las diferencias, a la aceptación de nuestra incompletud, a la aceptación del otro en tanto otros, que muchas veces es impredecible. Rápidamente, si a ustedes les interesa, los conceptos de la complejidad provienen de muchas ciencias, la cibernética, la teoría del caos, desde hace tiempo, la teoría de las catástrofes, del diseño emergente, la termodinámica no lineal, conjuntos borrosos, geometría fractal de los sistemas, sánscrito, ¿no? Todo esto. Pero todas estas ciencias están diciendo, los sistemas físicos, biológicos y sociales son abiertos. Puede haber circuitos cerrados, lógicamente, como el sistema circulatorio, pero el sistema circulatorio está impactado por el exterior. La sangre que nos corre no es ajena al exterior, y todos esos sistemas complejos están en movimiento. Son estructuras disipativas a partir de fluctuaciones constantes. Se hallan en un continuo y permanente intercambio con su medio. El aislamiento tenemos que reemplazar. El test proyectivo, que vemos lo que queremos y una partecita, no sirve para entender el envejecimiento. Es muy importante la presencia de los observadores que sigan haciendo preguntas. Tenemos la obligación de hacer preguntas incluso a otras ciencias, salir de la ceguera. Entonces, la complejidad reconoce el conflicto. Las redes superan el campo de la informática, de los pescadores, de las redes de la energía. Las redes permiten a los mayores, Luigi, recuperar el ser parte del lazo social. Perdón, vengo hablando mucho. Frente a lo que podría ser la licuación del bien común al que asistimos. Entonces, es la apelación a las redes, creo yo, una cuestión importantísima en esta estrategia
para enfrentar el proceso complejo del envejecimiento. Y tengo que honrar este gran trabajo que vienen haciendo ustedes, los compañeros de la Central Gerontológica Internacional, y muchos, Geronto Vida, de la Defensoría del Pueblo, y muchos otros compañeros, ¿no es así?, en este recorrido. Entonces, ¿por qué las redes son importantes? Porque hacen a la ética de los intercambios en la medida que los integrantes no defiendan fusiones homogeneizantes, porque estamos en la red, todos jugamos y de la misma manera, no, esto nos puede llevar a sectarismos y a nodos que separen esta complejidad que tenemos que abordar en estas 4 esferas que están interrelacionadas y que yo trataba de hacer más dinámica, más allá de mis dichos, y que tienen que ver con la complejidad, que tienen complejidad. Entonces, la incorporación no automáticas a redes presenciales o virtuales por parte de las y las mayores, permite pensar a los mismos precisamente como parte de la vida. Freud, en un texto muy interesante que se llama Psicología de las Masas, decía, Dora, que sos estudiante de psicología, la psicología es desde un principio psicología social, porque incluso lo que llamamos psicología individual está atravesada por la influencia y por la presencia de los otros. Finalmente, este es alguien que también estaba en los videos, que es el doctor Rolando García, un gran teórico, un maestro de las ciencias de la complejidad. Como no podemos mejorar la hipocresía dirigida hacia las personas mayores por parte de un sistema político y económico que dice una cosa pero que capilariza edadismo, que actúa ese edadismo a través de gran parte del tejido social, nos toca empezar a decir la verdad. Esto es una frase de Bertolt Brecht, razón por la cual tenemos que auspiciar todo lo que esté a nuestro alcance para abrir espacios formales e informales de reflexión e intervención conjunta, simultánea y organizada. Porque este es el único camino para evitar la inseguridad individual que asola a muchos mayores en todos nuestros países. Bueno, corrí un poquito, me gustaría, si vos querés y estás de acuerdo, traté de cumplir con... mirá lo que tengo acá, ¿eh? Traté de expresar esto tan difícil, pero necesario, que es el enfrentamiento con la complejidad. Y no de casualidad, para Magda, que está ahí, que aparte de abogada es poeta, y una muy buena poeta, el fondo que elegí en este caso, mi querido Luigi, era una de las casas donde digamos, los jardines, de una de las casas, podríamos decir, de departamentos que habitó Julio Cortázar en el barrio de Agronomía, ni más ni menos. Me gustaría pensar con ustedes que Julio estaría recorriendo y pensando en este lugar tan hermoso, en la Casa Tomada o en Rayuela, ¿no? Porque siempre tenemos que dar lugar al espíritu, a la poesía, porque esto tiene que ver con nuestra complejidad. Bueno, querría, por favor, si vos nos permitís o si vos querés, alguna opinión, pero no para decir, che, qué bueno, no. ¿Qué cosa? No vengan a jorobar con eso. Por favor. No, definitivamente. Cosas en serio, ustedes me conocen. No. Cuando de todo lo que tú has dicho, Roberto, hay una cosa que siempre yo estoy totalmente convencido. Cuando queremos simplificar los problemas que son absolutamente complejos, estamos trabajando al revés, o sea, estamos empeorando las cosas
en lugar de Haciendo mejorar. macana, haciendo Entonces, macana. es necesario, lo primero, asumir la complejidad de un problema, ¿no? Por ejemplo, en el problema del envejecimiento, por ejemplo, ¿no? Es simplemente asumir su complejidad, no intentar decir, no, esto es así nomás, minimizar las cuestiones que están pendientes, no, sino al contrario, al contrario. Hay que expresarlo claramente y yo creo que esa es una manera también de contribuir a una mayor cultura también del envejecimiento y no querer simplificar las cosas, Tal porque cual. esa es una cuestión que hoy día veo mucha idealización también hay. No sé, Roberto, tú has visto, ¿no? Hay Sí, mucha, sí, 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 yo sí. veo muchas Y, expresiones y, idealizantes y, que y parecen estar todo, fuera de la realidad. Sí, y todo lo que tratamos de meter en el algoritmo, cuando el mismo Bill Gates dice no sí. alcanza, tenemos que ser intuitivos, tenemos que ser poéticos, tenemos que desbordar el algoritmo, ¿no? Bueno, Entonces hay momentos en que realmente yo creo que estamos en un momento en que la gerontología se va hacia otra cosa ya. O sea, me parece que estamos llegando a un punto en que la misma realidad nos está cuestionando y nos lleva a la necesidad de cambios de todas maneras. Yo creo sí, que eso ya están puestos ahí. sí, Eso está clarísimo. Y porque todavía seguimos con algunas peroratas, cosas que ya se repiten constantemente y que realmente no nos ayuda para nada. Entonces yo creo que asumir la complejidad, ¿no? Asumir la complejidad y ir directamente al problema. Esa es la cuestión, porque totalmente. al final de cuentas, esa simplificación viene también mezclada con idealización y otras cuestiones, y al final de cuentas eso también resulta nociva, o sea, terriblemente. La ola sube siguiendo, sube Claro, sí, 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 aumentando en su volumen, ¿no? claro, claro. Por eso es que sí, definitivamente es así. Más bien, Bueno, no sé más que quiera correr. si Sí, algún compañero quiere plantear alguna opinión o reflexión. claro, pueden abrir su micrófono. Parece que no se animan. Dora, Mariana, Magda. María Magdalena, ha abierto su Ayuda. micrófono, de repente va a decir algo. A ver, no, no, no se anima. Gracias, Roberto, por la Ah, invitación. ahí está. Buenísimo el programa, muy bueno, muy interesante. Gracias, gracias. No, Bien. gracias a vos, No, Magda, por estar este horario y este día y ser parte de esto, ¿no? no, ya, más a Roberto ya lo conozco ya muy bien, ya, caramba, es un gran polemista, caramba, por eso me gusta también que participe en los eventos, justamente por eso, porque Sí, genera otra visión, otra conversación, o sea, no estamos ya en lo mismo, que dan vueltas a la misma cosa y realmente por eso es muy importante también para nosotros contar con Roberto. Roberto, sí, ahí. definitivamente. Mariana, desmuteate. Ahí Ahí. está, ahí Ahí está. estoy. Hola, Sí. buenas noches. Primero, agradecer por esta invitación, porque aparte de que yo soy una persona mayor, me ayuda a reflexionar y de poder tener en esta reflexión la posibilidad de pensar que las cosas se pueden cambiar. Entiendo que no es lo mismo a veces un jubilado de Argentina, un jubilado de Perú, de Centroamérica, de Norteamérica, que alguno de la parte de cruzando el océano, ¿no? Ujú. Y bueno, lo que reflexiono es que esto de la complejidad, que realmente es muy complejo, es muy diverso, y sobre todo porque se toman todas las cosas por separadas. Es como que está todo escindido. Ah, Cuando veía los círculos, me recordaba los de círculos de Pichon Rivière cuando hablaba del espectro, digamos, social de la persona y de qué es lo que piensa, ¿no? Y esa relación con nosotros.
Esos círculos, digamos que si fueran espiralados realmente, podrían entrelazarse y convertir todas las disciplinas, digamos, unirlas como para poder ver cuáles son las alternativas. A veces digo que los gobiernos tienen la facilidad de poder escindir, dividir todas esas cosas para que nosotros sigamos luchando por los derechos. Hoy por hoy, como decías vos, Roberto, la jubilación aquí en Argentina, el 70% tiene la jubilación mínima. Esto de que se quieran quedar en sus hogares, más allá de que cada uno quiera quedarse en sus hogares, que me parecería espectacular, por más que se quieran internar en residencias o cosas así por el estilo, cuando necesiten de determinados cuidados, tampoco lo van a poder hacer. Y no lo van a poder hacer porque el mes de esa internación supera ampliamente el valor de la jubilación. La supera en 5 y 4 veces también. Así que está muy, muy dividido todo. O sea que me parece bien esto de los cuidadores, de poder seguir llevando a los cuidadores en ese aprendizaje. Y las mujeres por naturaleza, nacimos cuidando muñecas y seguimos cuidando después a los Ujú. hermanos, a los hijos, a las madres. Es Sí, como que estuviéramos atravesados por esta cultura. Bueno, nada, muchas gracias por todo. No sé si se entendió lo que quise Sí. decir, pero bueno, Una gracias aclaración nuevamente. para los colegas, los compañeros que no son de Argentina. Enrique Pichón Riviere fue un gran innovador en salud mental que le toca confrontar con una huelga en el principal psiquiátrico de mi país y organiza a los pacientes para dar respuesta. Y Pichón Riviere, Luigi, planteaba la idea, esto que dijo Mariana rápidamente, de la epistemología convergente entre estos campos. Mirá qué interesante. ¿Por qué? Porque creo que hoy nos toca cada vez ser, esto de la complejidad nos lleva a ser todavía más serios en el sentido de defender epistemológicamente nuestros planteos y a la vez parir nuevas ciencias. Hoy, los teóricos de la complejidad están hablando de nuevas ciencias. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de pensar no solo de un modo corporativo en la academia tradicional, sino en las necesidades, como decía Pichón, de esos locos que necesitaban respuestas y que hay que organizar la atención. Es un hallazgo esto que hayas traído la idea de Pichón Rivière, Mariana, también. hay que Ahí ver. Dora quiere hablar, ahí ya ahora empiezan a agarrar la guitarra, ojo. Dale, Dora. No, 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 mira, ninguna guitarra, no, 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 es una metáfora. no es una guitarra. Bueno, no voy a hablar de tu excelencia porque es hablar de lo obvio, pero vos dijiste recién, la atención de la dependencia es un enorme agujero negro. Sí, Coincido, terrible, no un enorme, es un... Ahora, ¿cuál sería la manera de ir avanzando en ese agujero negro? Aparte de todas las cosas que ya has dicho, porque nos urge, es sí, aquí y ahora, ya no podemos seguir esperando. sí, sí. Esto daría para una reunión completa que tendría que organizar el querido Luigi. Quiero Ajá, decir, tranquilo, no, Bueno, no, no, pero quiero decir no hay algunas dos. problema. En tanto Luigi nos dé energía Por por supuesto. internet, no, yo lo que creo que tiene una función medular y que no podemos seguir polarizando nuestras opiniones entre la actividad privada y la actividad pública. Ah, claro. Creo que ya estamos en la necesidad de dar respuestas eficaces, con buena cobertura útil, con una filosofía y que esto tiene que ser público-privado. ¿Por qué? Porque necesitamos no
organizaciones de instituciones frágiles, necesitamos instituciones racionales, donde pueda pensarse, por un lado, yo diría, en la ética pública aplicada, por lo tanto, tienen que ser eficientes y quiero reconocer, no para volver para atrás, como decía Mafalda, el problema de los viejos que miran el futuro desde la nuca, en un chiste hermoso, ¿no? No, quiero decir que la institución donde yo me desempeñé, que era el PAMI, en 1974, en el programa médico social, reconocía la figura del auxiliar domiciliario con capacitación en servicio. Entonces, hoy tenemos la obligación de formar instituciones, emprendimientos públicos, privados, donde el Estado tiene que determinar los cánones de regulación, capacitación y la oferta de los módulos. Luego, los sistemas pueden ser públicos o privados, pero no caer en esta polarización, en esta idealización. Tenemos que tener esta idea de lo sustentable y de lo eficaz y de lo equitativo. Me parece que ya no podemos demorar más. Y esto está relacionado con la discusión de la reforma previsional, pero lo desborda. Y tiene que ser la agenda de la sociedad, no solo de los gerontólogos, no solo de los gerontólogos. O sea, ya se están haciendo cosas, son insuficientes, como dice Mariana, son aisladas. Pero necesitamos avanzar y mucho, porque esto hace a la prevención específica e inespecífica de la dependencia. Gracias. Un tema clave, medular, un tema clave. Bien, buenísimo el tema, realmente, qué importante. Bueno, tengo que agradecerte mucho, Roberto, y sobre todo el grupo que ha llegado aquí y que realmente que me da mucho gusto conocerlo, sobre todo, y sigan pendientes con la Central Gerontológica Internacional, porque realmente siempre estamos revisando diversos temas. Acá tenemos una cobertura muy amplia en el sentido de que abordamos todas las temáticas que se relacionan con el envejecimiento de personas mayores en todos los aspectos, en todos sus enfoques, incluso también estamos a veces debatiendo también. algunas- Sí, sí, es la idea. Las preguntas son fundamentales, dan lugar a la ciencia. Dan lugar a Puede la ser, es ciencia. cierto. Sí, sí, sí. Temas ingenuos, pocos, vamos fundamentando y a la vez buscando Sí, cómo sí. epistemológicamente sostener todo esto Ujú. para llegar a las mejores intervenciones, ¿no? Así es. Bien, entonces, bueno, como ya estamos para finalizar, yo siempre tengo que dar las informaciones. Así que bueno, Sí, mañana tenemos un programa como siempre, gerontológico se llama este programa, que es a 1:15 para las 7. Bueno, acá sería para ustedes 1:15 para las 9. Entonces, ciencia, ideología, la ruta de la gerontología, es una pregunta, y sí. combatir el edadismo con verdad y cómo comunicar el envejecimiento. Son temas también que son muy reflexivos, digamos, ¿no? O sea, combatir, porque a veces también me doy cuenta que ahora se pretende combatir el edadismo con idealización Claro, y estoy de surgen acuerdo. nuevos estereotipos. Eso es lo que estoy observando ahora, sobre todo en las publicaciones que he visto en redes sociales. Sí, hay nuevos estereotipos. O sea, cambia un estereotipo por otro. Esa no es la idea. No, pues, al contrario, esa es simplificación. ¿Sí o no? Esa Sí. es simplificación, pues. Esa simplificación de la realidad que al final de cuentas no es positiva. Y bueno, el lunes la Vanguardia Gerontológica va a tocar el tema sentido y propósito de vida en las personas mayores. Y el tema lo va a presentar la doctora Karina Rodríguez, que también es miembro bueno, y finalmente para recordarles que tenemos nuestro congreso, el Congreso de la Unidad Vanguardia Gerontológica anual, que lo vamos a realizar entre el 15 al 17 de agosto. El día viernes 15 se inicia a partir de las 2:30 de la tarde y el sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, yo los invito a que participen, que este es un congreso totalmente gratuito. Simplemente se inscriben con su nombre y apellido y no hay ningún problema, todos, Y todos aparte, van a aparte poder. está la página, en la página está la información, ¿no es así?
Sí, claro, y claro, de todas maneras en nuestro canal de YouTube van a También, tener toda la disponibilidad, van a ver todos los eventos que realiza la central, están en Gerontológica Internacional. nuestro canal de YouTube y ustedes ahora mismo, por ejemplo, más adelante pueden ver el resumen escrito por la inteligencia artificial o también el audio, en fin, vamos a darles todas esas herramientas para que el conocimiento sea alcanzado para todos, porque sí, yo creo que si bien es cierto el conocimiento profesional de intervención le compete a los profesionales, pero la cultura gerontológica es para todos. O Para sea, todos. claro, la libertad de conocimiento, ¿no? Eso sí, sí debe ser reconocido. Muy bien, ahora sí se nos despedimos. Bueno, Mucho gusto. gusto y gracias por tu generosidad también, incluso por las